Capítulo 1. El silencio de Tierra Negra. El autobús se detuvo en medio de una carretera polvorienta. No había terminal, ni señales. Solo un letrero oxidado que decía, Tierra Negra. El chofer ni siquiera la miró cuando ella descendió. Cerró la puerta y se fue, tragado por la bruma espesa del mediodía. María tenía 24 años y llevaba consigo una vieja carta encontrada entre las cosas de su abuela. En ella, una única línea escrita a mano. Si algún día escuchas el susurro del fuego, no vayas a Tierra Negra. Pero ahí estaba. Con una mochila al hombro, la carta en el bolsillo, y una necesidad urgente de respuestas. El pueblo parecía congelado en el tiempo. Casas de adobe agrietado, ventanas con trapos en lugar de cortinas, y una iglesia sin cruz. Los pocos habitantes que la vieron pasar le cerraron la puerta en la cara. Los niños dejaban de jugar cuando ella pasaba. Nadie hablaba. Nadie saludaba. Llegó a la única posada del pueblo, una construcción que parecía más un granero abandonado que un hospedaje. La atendió una mujer encorvada, de piel cuarteada como cuero viejo, que la miró con desconfianza apenas leyó el nombre que María dio. María, de los Reyes, repitió la anciana, con un hilo de voz. No deberías estar aquí, niña. ¿Por qué? Porque la sangre llama, y vos llevas la marca. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre un colchón húmedo, María escuchó pasos sobre el techo. Luego, un lamento. No de dolor, sino de hambre. Y afuera, alguien dejó una marca de ceniza frente a su puerta. Un símbolo antiguo, dibujado con dedos quemados. Capítulo 2. El nombre prohibido. A la mañana siguiente, el símbolo frente a la puerta había desaparecido. No porque alguien lo hubiera limpiado, sino porque la ceniza estaba incrustada en la madera, como si la misma casa lo hubiera absorbido. María intentó preguntarle a la dueña de la posada sobre lo ocurrido, pero la mujer simplemente negó con la cabeza. Usted haga lo que vino a hacer y márchese antes del viernes, dijo, sirviéndole un café aguado. Ese día, la luna va a estar muy baja y muy roja. María salió a caminar por el pueblo. Intentó hablar con la gente, pero todos la evitaban, salvo un anciano ciego que estaba sentado frente a la iglesia sin cruz. Cuando ella se acercó, él habló sin que nadie le dijera una palabra. La marca te arde, ¿verdad?, dijo, mirando al vacío. Por eso viniste. María se quedó helada. ¿Quién es usted? Nadie que importe. Pero sé lo que buscas. Todas las hijas malditas vuelven, aunque no lo sepan. El anciano entonces murmuró algo que le erizó la piel. No digas su nombre. No lo escribas. No lo pienses demasiado. Ella escucha. Ischel la negra no fue quemada. Ella se enterró viva, y prometió volver con la sangre de sus nietas. María retrocedió. Mi abuela nunca me habló de eso. El anciano sonrió, como si le diera lástima. Porque tu abuela huyó, y dejó atrás a su hermana. La que no tuvo tanta suerte. María sintió un vértigo punzante. Algo oscuro se agitaba dentro de ella, como si su sangre se revolviera. Y esa noche, cuando volvió a la posada, encontró una muñeca de trapo en su cama. Una de las manos estaba carbonizada. La otra, sostenía un mechón de su propio cabello. Capítulo 3. La cueva del eco rojo. María no durmió. La muñeca seguía en la mesa, inmóvil, pero parecía respirar con el aire del cuarto. La anciana de la posada se negó a hablar del objeto. Solo dijo: no la quemes. Y no la tires. Te sigue igual. María guardó la muñeca en su mochila, tragando el miedo. Al día siguiente, volvió al anciano ciego, pero su banco estaba vacío. En su lugar, había un cuervo muerto, con los ojos arrancados. Fue entonces cuando una niña se le acercó. Tenía la cara sucia, los labios agrietados, y una cicatriz que le atravesaba la frente. Susurró: ¿querés saber dónde empezó todo? María asintió sin decir palabra. Tenés que ir al cerro. A la cueva del eco rojo. Pero si escuchás que alguien te llama desde dentro, no respondás. María subió al cerro al atardecer. El camino era empinado,
entre árboles secos y cruces de ramas colgadas con listones rojos. En la entrada de la cueva, una piedra tenía grabado el mismo símbolo que la puerta de la posada. Adentro, la oscuridad era densa, húmeda, viva. Cada paso que daba, escuchaba el eco de sus propios pies, pero también un segundo eco, más lento, más pesado, como si alguien caminara detrás, sin prisa. Avanzó hasta una cámara donde colgaban cientos de cintas negras del techo. Debajo de ellas, una figura, de espaldas. Lenta. Encogida. María, susurró la figura con una voz quebrada. Ella recordó las palabras de la niña. No debía responder. Pero esa voz, era la de su madre. La misma que se había suicidado cuando María tenía solo 4 años. María, por favor, no me dejes sola otra vez. El temblor en su pecho casi la hizo hablar. Pero se mordió los labios. Dio un paso atrás. La figura entonces se giró. No tenía rostro. Solo una boca de donde caía ceniza caliente. Y en la cueva, todas las cintas empezaron a chocar entre sí, como si algo invisible pasara corriendo por entre ellas. María huyó. Al salir, se dio cuenta de que afuera ya era noche cerrada. Y sobre su mochila, donde había dejado la muñeca, ahora había 2. Capítulo 4. El altar de los olvidados. María bajó corriendo del cerro, con las piernas temblando y el alma en carne viva. Las 2 muñecas estaban sentadas juntas, una con la boca cosida, y la otra con los ojos arrancados. Las llevó con ella, por miedo o por instinto. Algo en su interior le decía que si las dejaba, no solo regresarían, sino que regresarían enojadas. En la posada, la anciana ya no estaba. La puerta principal colgaba de una bisagra, y el aire olía a tierra quemada. Encima del mostrador, un libro. Viejo, cubierto de polvo. En la tapa, un círculo pintado con sangre seca. Dentro, nombres. Cientos de nombres. Todos femeninos. Y al final de la lista, el último escrito. María de los Reyes. Debajo del nombre, un lugar, Monte Cuarto. Donde las brujas cantan. Decidida, María buscó el monte. Lo encontró al día siguiente, cruzando el río seco del pueblo. Era una colina rodeada de espinos, y en la cima, un círculo de piedras negras formaba un altar. Allí encontró huesos. Cientos. De animales. De niños. De mujeres. Pero lo peor estaba al centro del altar. Un esqueleto diminuto, con la mandíbula dislocada, y un símbolo grabado en la frente con fuego. Al tocarlo, María vio un destello. Una visión. Ella misma. Atada. Gritando. Y frente a ella, 3 mujeres con velos rojos, cantando en un idioma que quemaba los oídos. Cuando volvió en sí, tenía las manos ensangrentadas. Y una voz la misma que oyó en la cueva sonó cerca, esta vez clara, más joven, más viva. Ya abriste la puerta, María. Ahora, te vamos a enseñar a cerrarla desde adentro. Capítulo 5. Las voces de la tierra quemada. María se alejó del altar, con las manos aún temblando. La sangre que cubría sus dedos no era suya. Pero sentía el dolor como si lo fuera. Intentó regresar al pueblo, pero algo había cambiado. El cielo estaba más bajo, teñido de un rojo sucio. El aire, espeso como humo viejo. Y los caminos, eran distintos. Las calles se doblaban sobre sí mismas. Las casas estaban en ruinas que no había visto antes. Era como si el pueblo se hubiera doblado, o como si hubiera entrado en otro lugar con el mismo nombre. En la vieja escuela del pueblo, María vio figuras dentro, sombras caminando entre pupitres, cantando con voces huecas. Entró, atraída por un eco de su propia niñez. En una de las aulas encontró un pizarrón cubierto de nombres. El suyo estaba ahí, pero al lado decía: Bruja nueva. Sangre vieja. Hija de Ischel. Las sillas se movieron solas. Una por una, arrastrándose hasta rodearla. Y una voz infantil habló desde el techo. ¿Querés saber por qué te eligió a vos? María alzó la vista. Había una niña pegada al techo, con el cuello torcido y los ojos completamente negros. Porque vos tenés el grito dentro.
El que no sale. El que se pudre. Como ella. La niña cayó al piso, de cabeza, pero no se rompió. Se levantó como si nada. Le extendió una hoja amarillenta. Toma. Este es tu árbol. En el papel había un dibujo, una genealogía. Una línea de mujeres marcadas con el mismo símbolo, cada una con una muerte distinta. Ahorcadas. Quemadas. Apuñaladas. María era la última. Y al lado de su nombre, fecha de muerte vacía. La niña sonrió, mostrando dientes afilados como agujas. Vos decidís cómo termina tu rama. Pero la raíz, ya está podrida. Capítulo 6. El silencio de las hueseras. María guardó la hoja con el árbol genealógico en su mochila. No sabía si era una advertencia, una condena, o ambas. La niña desapareció sin dejar huellas. Solo quedó un eco. Hueseras. 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 En el corazón de lo que antes era el pueblo, la tierra comenzaba a agrietarse. Bajo las casas, una red de túneles y cámaras que no aparecían en ningún mapa. Ella bajó por una de esas grietas, siguiendo los susurros. Las paredes estaban cubiertas de marcas, uñas, dientes, palabras talladas con desesperación. No la mires. No le respondas. Nunca duermas en su presencia. Las encontró en una sala circular, bajo la iglesia. 3 mujeres, vestidas con harapos. Pelo largo hasta los pies, piel pegada al hueso. Estaban sentadas formando un triángulo, y en medio, una pila de huesos humanos formando una especie de torre torcida. No hablaban. Solo respiraban, al mismo tiempo, como un fuelle antiguo. María se escondió detrás de una columna. Sintió que el aire le quemaba la nariz. Cada vez que las mujeres exhalaban, el hueso central de la torre se movía. Estaba creciendo. Alimentándose del aliento de las brujas. Entonces una de ellas alzó la cabeza. No tenía ojos. Pero miraba. Vos trajiste el fuego, susurró con voz de polvo. María no respondió. La segunda se giró hacia ella, con un cuello imposible, largo como una serpiente. ¿Querés devolver lo que llevas en la espalda? La tercera se acercó caminando al revés, con los brazos torcidos como ramas secas. ¿O querés aprender a usarlo? Las 3 comenzaron a cantar. No con voces, con los huesos. Cada cráneo, cada costilla vibraba con un sonido distinto. Un canto infernal que no se oía, pero se sentía bajo la piel. María cayó de rodillas. Y cuando intentó taparse los oídos, notó que tenía algo escrito en los brazos. Tu grito es la llave. Y desde su garganta, empezó a salir una voz que no era la suya. Capítulo 7. El grito de las que arden. El canto de las hueseras continuaba, retorciendo el aire, quebrando el tiempo. María gritaba, pero no con su voz. Era el grito de todas las que habían callado antes que ella. Sus oídos sangraban. La tierra temblaba. Y la torre de huesos empezó a latir como un corazón enfermo. De pronto, silencio. Las 3 brujas se detuvieron al mismo tiempo. Una de ellas se acercó a María y le acarició la frente con una mano huesuda. Le dejó una marca, un símbolo que ardía como hierro caliente. El mismo que vio en el altar y en el árbol genealógico. Ya no sos una forastera, dijo la bruja sin ojos. Ahora sos parte del linaje. Ahora tenés que elegir, dijo la de cuello torcido, la sangre o el fuego. Una te salva. La otra te quema para siempre, dijo la que caminaba al revés. María, aturdida, preguntó. ¿Qué quieren de mí? Y las 3 respondieron al unísono, con una voz que era todas las voces. Queremos que recuerdes. De pronto, su mente fue invadida por visiones. Un pueblo en llamas. Mujeres gritando en una plaza, atadas a postes. Un bebé llorando en medio de la oscuridad. Y una mujer joven, que tenía su misma cara, siendo arrojada a un pozo mientras la llamaban bruja entre rezos. Cuando la visión terminó, María estaba de pie, sola. Las brujas habían desaparecido. Solo quedaba el símbolo ardiente en su piel, y un cuchillo de obsidiana frente a ella. Al fondo del túnel, un murmullo crecía.
La marca ya fue hecha, el juicio comienza al anochecer. Capítulo 8. El juicio de las llamas. El cielo sobre el pueblo se cubrió con nubes negras. Pero no era tormenta. Era humo. El tipo de humo que solo deja la leña humana. María salió del túnel con el cuchillo de obsidiana aún en la mano. Nadie más estaba en las calles. El pueblo estaba quieto, demasiado quieto. Hasta los perros habían desaparecido. En la plaza central, una estructura había sido levantada durante su ausencia. Un gran círculo de piedras, cal viva, símbolos extraños. Y al centro, una cruz hecha con ramas secas, como esperando a alguien. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Pero nadie las tocaba. El sonido venía desde adentro de las paredes. María escuchó pasos. Docenas. Mujeres encapuchadas comenzaron a rodearla, saliendo de las casas, de los pozos, incluso de árboles huecos. No hablaban. Solo la miraban, y sus ojos brillaban con una luz enfermiza. Del grupo se separó una figura más alta, con un rostro completamente cubierto por una máscara de barro seco. El linaje ha hablado, dijo con voz áspera. Hoy se decide si serás bruja o sacrificio. María alzó el cuchillo. Pero no para atacar. Lo apuntó hacia su propio pecho. Yo no voy a arder por pecados que no son míos. Las mujeres comenzaron a murmurar entre ellas, pero no en español. Era una lengua antigua. Más vieja que el propio pueblo. La mujer enmascarada alzó la mano, y el fuego brotó de las piedras como si el suelo respirara azufre. Entonces proba tu derecho. Entré al fuego y salí caminando. María retrocedió, pero el suelo detrás de ella se abrió como una boca, revelando brasas ardientes. No había salida. No había trato. Solo fuego. Tomó una bocanada de aire, se cubrió el pecho con la mano y saltó dentro del círculo. El mundo se volvió rojo. El aire era cuchillas. Su piel gritaba, pero su alma estaba despierta. En medio de las llamas, vio a todas las que habían muerto antes que ella. Sus rostros deformados por la muerte. Y todos le decían lo mismo. No te quiebres. Si gritas, se acaba. Y entonces María hizo lo imposible. Se quedó callada. Apretó los dientes. Aguantó. El fuego la lamió, pero no la devoró. Cuando salió, su ropa estaba hecha cenizas. Pero en su frente brillaba un símbolo nuevo. Uno que ninguna de las brujas tenía. Las mujeres retrocedieron, murmurando una palabra con temor. Ischel. Capítulo 9. El nombre olvidado. La plaza entera se sumió en un silencio espeso. Las mujeres encapuchadas se arrodillaron una a una al ver a María salir del fuego. No por sumisión, sino por miedo. María no entendía el nombre que murmuraban. Ischel. Pero dentro de ella, algo sí lo recordaba. Una memoria vieja, atrapada en sus huesos. Una voz que no era suya le susurró, ese fue tu primer nombre, antes de ser carne. La mujer enmascarada rompió el silencio. Ninguna había caminado entre las llamas. Ninguna había sobrevivido con la sangre intacta. Vos, sos la heredera prohibida. María dio un paso adelante. El cuchillo de obsidiana había cambiado. Ahora tenía inscripciones que no estaban antes. Líneas que parecían latir. ¿Qué soy entonces?, preguntó. La mujer enmascarada bajó la mirada, sos la última bruja verdadera. Y eso, significa que tenés que morir. De inmediato, las encapuchadas se alzaron. Ya no había reverencia, solo odio. Un odio antiguo, alimentado por miedo. María no era parte del aquelarre. Era su fin. Ischel regresa para desatar el juicio, gritó una. No es una de nosotras, rugió otra. El suelo comenzó a temblar, y de entre las grietas surgieron brazos hechos de tierra, intentando sujetarla. Las casas se partieron como si tuvieran entrañas. La iglesia se derrumbó sin un solo ruido, aplastada por su propio pecado. Pero María no corrió. Apretó el cuchillo con fuerza, y algo dentro de ella se quebró. Un sello. Un recuerdo. Un idioma olvidado volvió a su boca. Empezó a hablar en esa lengua prohibida.
Y con cada palabra, las encapuchadas gritaban como si sus cuerpos se quemaran desde dentro. «Cállala», aulló la líder. «Antes de que despierte a las otras». Demasiado tarde. Desde el bosque, desde los pozos, desde la tierra misma, comenzaron a escucharse pasos. Miles. Cientos de mujeres olvidadas. Brujas ejecutadas siglos atrás, caminando de nuevo. Sus ojos brillaban con rabia y redención. El pueblo de San Velázquez estaba dejando de existir, y en su lugar, nacía un campo de fuego y memoria. María, ahora Ischel, abrió los brazos y dijo con voz doble: «Ya no van a quemar a ninguna más». Y las campanas, rotas hacía años, volvieron a sonar. Capítulo 10, donde las sombras tienen nombre. El pueblo crujía. No como una casa vieja. Como un animal que despierta hambriento. Las calles se torcían. Las casas se cerraban solas. Y del campanario colapsado, emergía una sombra sin cuerpo, sin forma, pero con intención. Las brujas que caminaban desde el más allá no hablaban. Solo miraban a María, como si esperaran su señal. Esperaban justicia. Y venganza. La mujer enmascarada cayó de rodillas. «No sabes lo que estás haciendo», le gritó. «Las traes de vuelta, pero no recordás el precio». María no temblaba. No dudaba. Porque ahora lo sabía todo. Recordó las hogueras. Las traiciones. Las niñas vendidas por miedo. Las madres que fueron quemadas por parir con ojos distintos. Recordó su propia primera muerte. Y recordó que la traidora fue la mujer enmascarada. «Vos me entregaste», dijo María. «Yo era tu hermana. Y me ofreciste por miedo». La mujer gritó. Pero no pudo defenderse. Las brujas del pasado la tomaron del alma. Y no murió. La dejaron viva, encerrada en un cuerpo de barro y sal, obligada a vagar sin poder hablar jamás. María entonces se giró hacia las demás. Las brujas antiguas. Las víctimas. Las que murieron por ser mujeres con poder. Ya no seremos mito. Ya no vamos a escondernos. Y una por una, las almas se arrodillaron ante ella. No como súbditas, sino como iguales. El pueblo comenzó a transformarse. Los edificios se derritieron en piedra. Los árboles crecieron en espiral. Y del centro del pueblo surgió una torre negra, como si la tierra hubiera parido un faro. Un nuevo aquelarre. Uno que no quemaba. Uno que no perdonaba. Y desde la cima de la torre, María, ahora completamente Ischel, miró hacia el mundo. «Vamos a buscarlas. A todas. A las que todavía viven con miedo de ser ellas mismas». Y con un simple gesto, el fuego que antes la quiso devorar, ahora la obedecía. Capítulo 11, las hijas del fuego. La torre negra se alzaba como una herida en la tierra. No tenía puertas. No tenía ventanas. Solo un ojo en la cima. El ojo de María, ahora completamente devorada por la esencia de Ischel. Los rituales comenzaban a medianoche. Los nombres de las antiguas eran pronunciados. Y las cenizas del pasado se alzaban, ardiendo como estrellas caídas. Aquel lugar ya no era San Velázquez. Ahora se llamaba como nunca debió ser olvidado: Izcabal. Los habitantes, lo que quedaba de ellos, estaban marcados. Unos vivían sirviendo. Otros simplemente desaparecieron. Y a veces, en la bruma de la mañana, se oían gritos ahogados desde los pozos. Pero no todos temían. Había niñas que nacían con lunares en forma de espiral. Con ojos rojizos cuando lloraban. Niñas que hablaban con el viento, y reían cuando veían sombras moverse. Las nuevas hijas del fuego. María las cuidaba. Les enseñaba a no esconderse. A caminar con el mentón erguido. A invocar, a proteger, a vengar. Una noche, una de las niñas, Sofía, le preguntó: ¿y si vienen por nosotras otra vez? María miró hacia el horizonte, donde un convoy militar se acercaba, creyendo que podían rescatar el pueblo. Que vengan, dijo. Esa noche, el cielo no tuvo estrellas. Solo fuego. Y cuando el convoy llegó al borde de Izcabal, las ruedas se hundieron en la tierra.
los radios dejaron de funcionar. Y las armas se oxidaron en segundos. De entre los árboles, las niñas avanzaban, cantando en un idioma antiguo, que se sentía más vivo que nunca. La tierra las protegía. El fuego las obedecía. La luna era su testigo. La era del miedo había terminado. Ahora, el miedo tenía nuevo nombre. Uno que no podías pronunciar sin sentir que alguien te estaba escuchando. Ischel,